Muchísimas gracias por la gentileza en haber aceptado esta invitación formulada por la cadena Democracia. Le decimos a Thalía Flores y a Wilfrido Lucero, les decimos, bienvenidos, distinguida compañera, ilustrado y experimentado parlamentario y político de nuestro país. Doctor Lucero, hemos hablado toda la mañana del tema económico. No queremos entrar a algo que se llame político. Queremos entrar a evaluar o a sintonizar lo que potencialmente la gente está sintiendo de este momento de vida nacional. ¿Usted cree que el señor presidente de la República está fresco, como dicen los muchachos? Dicen, está tranquilo, no le va ni le viene. Demuestra como que él sigue mandando. La voz imperativa no la limita, no la gradúa, si cabe el término. Sigue con lo mismo. Y como que está haciendo falta que de algún ángulo podamos rescatar un mensaje, doctor Lucero, un mensaje de reflexión frente a lo que le espera vivir al Ecuador y aunar esfuerzos para empeñarnos en ver cómo el próximo gobernante reciba esta nación sin mayores contingencias, con daños irrogados magistralmente, como para llevarle a alguien a una derrota que sirva para que aparezca una especie de fotografía de hoy y fotografía de antes. Quieren más o menos enfocar un par de fotografías de el tiempo correísta y la otra fotografía del que no puede hacer nada. Y el que realmente se encuentra en esa situación es el propio presidente, porque él está pasando el segundo episodio complicado de su gobierno. Entonces el mal debería pensar en crear ese tipo de estrategias, de dejar al que viene la cosa bien difícil para que lo recuerden de una manera más grata al actual presidente. Me demoro mucho, pero creo que me logré explicar. Sí, doctor, me encanta su presencia. Tenga la bondad. Usted, con una simple reflexión, ya me cachó y tenga la bondad de decirnos ¿qué está buscando el presidente para contrastar con el futuro que le viene y el compañero sucesor? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Una satisfacción y un honor al mismo tiempo compartir este panel con la distinguida periodista Thalía Flores, de larga y experimentada trayectoria también. Bueno, es difícil la respuesta. Antes, cuando estaban hablando de economía, escuché a uno de los analistas que decía en definitiva que el problema del Ecuador ahora es Correa para solucionar los problemas económicos. Yo coincido plenamente con esa apreciación. Estos 15 meses van a ser muy dolorosos, sufridores, que dijo. Sí, así es. Me parece que lamentablemente Eduardo Valenciano. Lamentablemente no se ha aprovechado, como mucha gente creía por parte del gobierno y del presidente Correa, este momento de crisis económica para hacer una gran convocatoria nacional. Porque eso no cabe, lamentablemente, en la cabeza del presidente de la República. Una convocatoria nacional para que todos primero estemos concienciados de lo que estamos viviendo, es decir, de la crisis no solamente económica, política y moral que vive el Ecuador. Porque a veces solamente nos dedicamos a analizar la crisis económica y eso está bien, desde luego. Pero no nos damos cuenta de que no tenemos
casi... de que no tenemos instituciones independientes, no tenemos funciones del Estado independientes, no tenemos institucionalidad en el Ecuador, no tenemos un gobierno democrático, porque este gobierno ha absorbido en sus manos a todas las funciones y organismos de la democracia. Los ciudadanos nos sentimos desprotegidos porque estamos a la suerte de lo que decida una sola voluntad. Y la corrupción pues campea por todo lado, pero como no hay fiscalización de ninguna parte, entonces se sigue profundizando y todo el mundo se angustia porque vamos pues por un desfiladero que nos está llevando a la quiebra total de valores y a la quiebra económica. Entonces, muchos creían, que era el momento en que el presidente de la República iba a convocar a una especie de acuerdo nacional para poder sacar a la crisis, al país de esta crisis que estamos viviendo. Pero ahí viene el primer problema. Según el presidente no hay crisis. ¿Y por qué él niega que hay crisis? Porque está por encima de esa consideración el ego con el que ha manejado el país. Si él reconoce que hay crisis, tiene que reconocer que no fue capaz, con el modelo económico que impuso al Ecuador, de sacar al país adelante. Y que la mayor parte de esta crisis obedece al hecho de que él despilfarró en forma irresponsable los dineros, no solamente del petróleo, es decir, los que nos dio abundantemente la naturaleza, sin el esfuerzo casi nacional, sino que también los ahorros que tenía el país, las leyes que le obligaban a ahorrar en el Ecuador para estabilizar los precios del petróleo, por ejemplo, como la ley del BEIREB, el fideicomiso que tenía el Banco Central del Ecuador, en donde iban los dineros que antes le pertenecían a la OXI, y que cuando ya salió la OXI, pasaron a manos del fisco ecuatoriano. Para que no se gasten esos dineros, se constituyese fideicomiso, pero también pues lo eliminó el fideicomiso, y entonces se gastó los 20.000 o 25.000 millones, según algunos analistas, que produjeron los dineros que debió percibir la OXI y que por la salida pues ya pasaron al fisco ecuatoriano. Y el endeudamiento, tanto externo como interno, sobre todo el endeudamiento externo. Ahora estamos más endeudados, triplemente más endeudados que cuando éramos pobres, y cabe el término, cuando no teníamos un petróleo con el precio altísimo que tuvimos. La deuda bordea como los 35.000 millones de dólares en este momento. Y entonces el país no tiene posibilidades una vez que ha caído el precio del petróleo. No le acusemos solamente a la caída del precio del petróleo. Claro que eso ha influido, naturalmente, en la economía nacional y sobre todo en el manejo del fisco. Que la apreciación del dólar sí ha influido también, pero más ha influido el derroche que el gobierno ha hecho durante estos casi 10 años de estar en el poder. Yo lo escuchaba hasta hace poco al presidente de la República hablar sobre el feriado bancario. Y cada vez nos saca pues el feriado bancario. Creo que todos hemos condenado el feriado bancario. Nadie está de acuerdo con eso. Todos hemos condenado el feriado bancario. Pero alguien me hacía la siguiente reflexión: ¿y por qué no habla del feriado correísta? Ahora hay dos feriados, el bancario y el feriado correísta. Durante 9 años ya, 9 años y pico. Y me pedía una opinión: ¿y cuál es el peor según tu concepto? ¿Es el feriado bancario o el feriado correísta? Entonces, claro, uno se pone a... ¿Pero usted qué respuesta le dio? Yo creo que ambos son malos. Y a lo mejor este es igual o peor que el feriado bancario. Porque ¿quién nos va a sacar de esta tremenda crisis en que estamos cada día incurriendo como país? Pero claro, no hay crisis, las cosas aparentemente están bien según el gobierno, y entonces nos quiere hacer vivir todos los días de cuentos. Y no hay la menor intención de hacer una convocatoria nacional para que todos en esta crisis arrimemos el hombro y saquemos al país adelante. Por eso es que ha afirmado, y una vez más lo reitero aquí, yo francamente casi que lo compadezco al próximo presidente de la República y al próximo gobierno, porque va a recibir un país en quiebra.
Sí. Un país con absoluta Usted crisis. le dice mi sentido pésamo a quien quiera que fuere. A quien quiera que fuere, pues si no hay esta unión de todos los ecuatorianos, pues yo veo con angustia qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Sí. ¿Va a ser algún milagro? ¿Va a ser que va a caer el maná para los ecuatorianos del cielo? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos necesidad, ahora más que nunca, de unirnos los ecuatorianos alrededor de un programa mínimo que empieza por comprender lo que nos está pasando, que empieza por bajar las exigencias cuando venga el nuevo gobierno. Claro, empieza por tomar las cuentas al actual gobierno, que nadie quiere tomarlas, ¿no? Hasta este momento, porque todo está concentrado en un solo poder. Y entonces, frente a este panorama, pues ya no resulta tan atractiva la presidencia de la República. Sin embargo, hay un mundo de ecuatorianos que se desesperan porque les pongan la banda presidencial ya mismo, Sí. Están Una irresponsabilidad, ¿no? Claro, Porque una irresponsabilidad, porque tenemos no se dan que cuenta. tomar conciencia de que tenemos, y entonces empiezan a primar los criterios ideológicos, que la derecha, que la izquierda, que el centro, que el de arriba, que el de abajo. No es ese momento, pues, las ideologías son importantes, sí, pero en una situación regular, una situación normal de marcha de un país. Pero ahorita, ¿qué ideología podemos aplicar con un país en estas condiciones? La única ideología que tiene que haber es la ideología Ecuador, la ideología de patria para poder sacar a la nación, al país adelante. Si no, pues no nos salvamos nadie, pues. Ahí no se van a salvar ni los de la izquierda, ni los de la derecha, ni del centro, ni nada. Nos hundimos todos, así de simple. Usted tiene toda la razón, si nos vamos a hundir todos, entonces arrimemos el hombro todos para salvarnos, pues eso es lo lógico. Aquí está precisamente, qué coincidencia tan grata. Yo había mencionado que Thalía Flores y Wilfrido Lucero debían responder una pregunta que se hace un Ecuador repleto de sensatez, que es mínimo cuantitativamente, para lástima de nuestra sociedad. ¿Podrá Correa, decía yo, podrá Correa protagonizar un reencuentro con sus adversarios políticos para encontrar soluciones, Thalía? Porque este es un momento de minga nacional. El que venga ya no va a tener tiempo de poder corregir lo que va a dejar dañando. Muchos piensan que de adrede, para crear un contraste, en fin, se opina de todo. No me culpe a mí, porque ahí vienen las adjetivizaciones grotescas contra este periodista. Este periodista lo único que hace es referir lo que intento referir, la verdad. Thalía Flores, nuestra distinguida compañera, tendrá el siguiente discurso sobre esta interrogante y sobre los temas que acaba de abordar el señor doctor Wilfrido Lucero. Muchas gracias, Gonzalo. Thalía, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí y en compañía del doctor Wilfrido Lucero, de quien todo el mundo recuerda como cuando presidía la Asamblea, el Congreso en ese entonces, una autoridad tolerante. O sea, es de esas especies de seres humanos en la política ecuatoriana que ya no están más y se le extraña. Mira, yo creo que es un momento muy difícil y que en verdad comienza porque el presidente de la República no termina de no sé si asimilar, pero sí de explicitar de que vivimos una crisis económica muy severa. Y claro, si parte de la negación es imposible que tome decisiones, y las decisiones que toma son siempre encaminadas a afectar a alguien, cuando las decisiones que debería tomar es justamente para solventar las crisis del país. Ahora está empeñado, obviamente, ¿quién no lo haría eso?, en llenar el hueco fiscal, que es un agujero bastante importante, pero es un agujero negro y profundo, porque en diciembre más de como 1.000 millones que entregó la Schlumberger, que se llevó un campo petrolero, la joya de la corona, acción que el presidente Correa, cuando no era presidente, repudiaba absolutamente que alguien ose entregar el patrimonio nacional a una empresa extranjera, porque ahí sí era el tema de soberanía y ahora lo ha hecho. Dicen que se acabó el dinero en menos de una semana. Entonces, estamos en una situación muy difícil
El presidente de la República, además, yo coincido con el doctor Lucero que debería convocar a los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos, para que se trabaje mirando hacia un solo objetivo, que es el futuro cercano y el futuro lejano del Ecuador. Pero ¿cómo puede convocar siquiera o intentar en su mente pensar en un escenario así? Si, por ejemplo, el sábado, y me solidarizo contigo, Gonzalo, aun cuando creo que eso ya no te debe afectar porque la gente sabe quién eres, y entonces esas palabras se las lleva el viento, pero lo que trata el presidente cada semana es de denigrar, de afectar, de herir, de realmente de conmover a la gente, pero ofendiendo de una manera terrible, de una manera que inclusive en la Semana Santa, y él es una persona que va a ir al Vaticano a formar parte de los que elaboran una encíclica, está reñido totalmente. Entonces es un ser que tiene unas contradicciones de esa naturaleza, ¿no? De esa naturaleza que son muy severas, que a veces son mucho más complicadas que las divergencias o las contradicciones políticas. Sí. Entonces, en un país en esa instancia, con un Ecuador que también de parte de la oposición no se hace ningún esfuerzo, y aquí yo coincido también con el doctor Lucero y contigo, Gonzalo, no es posible que en esta crisis, realmente yo reconozco que hay seres humanos valientes, y hasta ahora la mayoría son hombres que aspiran a la presidencia de la República, que quieran hacerse cargo de un país en estas condiciones económicas. Sí se necesita ser bastante valientes, porque temerarios y audaces. Para eso dice que están los políticos, ¿no? Como nosotros estamos distantes de eso, no podemos entender, pero también por eso la gente va inclusive a las guerras y todo, porque tiene algún hálito de esperanza de vencer. Pero en este momento no es posible que se prepare un escenario en el que de antemano, si vemos para graficar, es un pastel electoral que se tiene, y se dividen entre 6 o 7 el pastel y el otro tiene el 30%, ¿de qué estamos hablando? Así es. Entonces, significa que la oposición tampoco entiende al Ecuador, o son grupos que lo que quieren es igual llegar al poder, hacen de turnarse en el poder. Han hecho convenios para dispersar a los votantes, créeme, ya comprobará la colectividad y la clase periodística. Ahí estamos hablando, Gonzalo, de una situación ética, de una conducta moral política muy digamos, deleznable en el país, pero no tiene nada que ver con la gente, porque hablen con la gente y vean la desesperación que tiene el ciudadano. La gente está preocupada en este momento de ver el rostro, por ejemplo, de quienes salieron a manifestarse el jueves pasado. La gente sabe que perdió el empleo y que no tiene ocasión de encontrar un empleo. Sabe que va a los hospitales y no tiene las medicinas de la que dice que se van a gloria el poder de que ha ubicado en los centros de salud. Entonces, eso, la oposición tampoco está conectando con el pueblo. Deberían olvidarse de simplemente jugar a la política entre poderes y conectar con el verdadero sentido de la democracia, que significa el pueblo, a quienes van a gobernar, y saber que ahí lo que quieren es que pasemos esto, y a ratos la gente dice, estamos en el peor momento, y ojalá sea eso de que mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, ojalá fuera así, pero estamos en un momento muy difícil y no se ve renunciamiento alguno tampoco del lado de la oposición, y entonces el presidente está en su juego político de tener siempre un enemigo. Entonces él, en vez de propiciar la unidad, hace todo lo contrario. Cada semana levanta un monumento de enemigo contra quien confrontarse. Y entonces tampoco parece que le está sintiendo al Ecuador. Y claro, debe sentirse incómodo en el fondo, y también es un ser humano al que hay que entenderle, que economista como es, la primera vez que el Ecuador tiene un economista en el gobierno, una persona que tiene tantísimos reconocimientos de PhD en las mejores universidades del mundo, la economía se le fue de las manos. O sea, también hay que entenderle al ser humano cómo estará en su conciencia pensando que la situación está casi irremediable. ¿Pero cómo estará el ego, dices tú? No, su conciencia de saber que la economía no tiene ya de dónde aferrarse, a tal punto que dicen que ya está otro campo, el Sacha, a lo mejor listo para ser también entregado. Entonces, a la misma empresa y en el mismo precio. Entonces, ahí como dice alguien, ¿de qué estamos hablando? Pues entonces la soberanía, que supuestamente es uno de los pilares en el que quería sustentarse este gobierno, se está desmoronando, porque esto es una cosa soberana, pues, o sea, no se puede entregar a 50 años plazo, realmente sin pensar en las nuevas generaciones. Correcto. O sea, se acaba él, se pasa a él el momento, los meses que le faltan, y ¿qué le queda al Ecuador? Entonces, yo sí creo que de parte
tanto del gobernante. Yo más apelo este momento a la oposición, que debe ser la que tiene las iniciativas, y hay amplios sectores, no solamente los que están en la política partidista, sino, por ejemplo, los grupos sociales, los colectivos sociales, que también hagan renunciamientos. No es posible que apenas se intenta hacer una reunión en la que van a estar indígenas y gente de algunos partidos políticos, hay alguien que viene y explota esa reunión y no pasa nada. Entonces, Gonzalo, solo quiero hacer una comparación, porque en los monitores que tú tienes aquí en este canal se acaban de ver la imagen de Obama rompiendo toda una tradición pasada y dando un gran paso en la historia en La Habana. Y aquí no somos capaces de unirnos entre ecuatorianos. Es que ¿qué nos está sucediendo? Por la causa mayor que es nuestro país. Claro, o sea, aquí estamos en peligro de desestabilizarse económica y socialmente. Claro, cuando se dice que son los mismos del pasado, es que a mí me da pena que los del presente son más pasado que antes, porque no son capaces de mirar al futuro y no son capaces de romper esos paradigmas de la politiquería, de la partidocracia, y dar pasos importantes. Mira, por ejemplo, Obama, contra todos los pronósticos, y hay que ver, por ejemplo, la gente de izquierda siempre poniendo dudas, intentando decir que no va a pasar nada, pero lo hizo. Pongamos que no resulte, yo sí creo que va a resultar, pero pongamos que no resulte, se atrevió a dar el paso, no importa, y intentan ver en pequeños actos que no le recibió el presidente Raúl Castro en el aeropuerto. A él no le importa eso, porque esas cosas se acuerdan entre los actos protocolarios, pero veamos aquí quién es el capaz de dar un paso tan significativo, y no estamos hablando de enemigos ideológicos, simplemente de distancias, porque hay que ver que lo que hace 10 años era la derecha contumaz, que decían que hace esas cosas, ahora están haciendo desde el poder y supuestamente eran de izquierda. Entonces, que sepan medir, que sepan entender que la historia hay que trabajarla, hay que construirla, no solamente verbalizando y fomentando solamente una personalidad, un personalismo de esos que ya no resisten en un país que está en crisis. En lugar de ejercitar una tarea de arreglo interno, tanto en la concepción fiscal, en la concepción monetaria, en la concepción laboral, en el apoyo a la empresa privada, a los cuadros emprendedores de nuestro país, que los tenemos en todas las instancias sociales. En lugar de buscar un amparo de todos y de ponernos de acuerdo en una agenda común que le lleve al país a reflotar de esto que apenas comience esta crisis, lo que viene, eso va a ser tremendamente grave. Él inventa cosas, y me refiero al señor presidente, porque es invento de él, donde han sacado, tal vez de él y de los otros caballeros que siguen mandando, que han dejado de mandar en algunos países de la región. Siguen mandando en Venezuela, sigue mandando en Bolivia, bueno, ya no en la Argentina, etcétera. Pero el mandatario inventa el nacimiento de un plan Cóndor. El nuevo plan Cóndor, como lo hemos denominado. Antes eran dictaduras sangrientas, desaparecidos. Ahora no. Ahora es suficiente manejar los medios de comunicación, tener ciertos jueces, cierta gente dispuesta a salir a las calles para que se lance cualquier cosa y ya se quiera derrocar un gobierno, meter preso a candidatos presidenciales. Me refiero, por ejemplo, al caso de Lula, al caso de Dilma, al caso de Evo, etcétera, ¿verdad? Entonces, a estar muy atentos, ¿no? Porque mienten y algún rato sale una mentira creíble y alguien puede perder la cabeza. Exa FM. Lo que él dice es que se busca desestabilizar a los gobiernos progresistas. Se han autodenominado de esta manera. Pues, es fantástico, ¿no? El nombre de progresistas. Entonces, ¿qué opina usted, doctor Lucero? Progresistas que nos llevan al fracaso. Progresistas que nos ahogan en la corrupción. Progresistas que nos llevan a una crisis tan grave como la que estamos viviendo, no solamente aquí, sino en Venezuela, en Argentina, en el Brasil en este momento. Yo creo que al presidente ecuatoriano le está tomando cuentas esto de que no es un hombre con formación ni con convicción democráticos.
Una cosa es ser economista, otra cosa es ser estadista para poder gobernar a un país. No es solamente tener conocimientos en el campo de la economía, porque si no, pues tendríamos que convenir que los economistas serían los únicos capaces de gobernar los estados o los países. Y no es así. Se necesita una serie de condiciones por encima de los conocimientos específicos que lo convierten a la persona en un estadista capaz de entender las realidades políticas, sociales, locales, regionales, nacionales, internacionales y mundiales, de tal manera que pueda con esa visión poder conducir a un país al éxito, a ser un país progresista. Mire lo que sucede en Bolivia a propósito de estas afirmaciones. Un presidente, Evo Morales, que es un indígena que no tiene conocimientos casi de ninguna especie, sin embargo, ha tenido la previsión, la visión de tener reservas, según se sabe, por 30 o 40 mil millones de dólares, con el objeto de paliar las posibles crisis que cíclicamente aparecen en nuestros países, en los países de la región y también en los países europeos y del mundo, aún en Estados Unidos. Pero ha tenido esa previsión. Entonces el presidente ecuatoriano bien haría en en recibir unas lecciones de Evo Morales, que sin ser economista ni ser... En términos de gestar reservas, que es lo principal, Claro. después de un boom, ¿no? Después de un boom, lo mejor que puede hacer un hombre que dirige una nación sensatamente es guardar una reserva, pues. Por supuesto, mire, cuando el petróleo estaba en 80 o 85 dólares, recuerdo que cuántas voces, cientos de voces calificadas, le pedían al presidente que si ese precio estaba constando en el presupuesto del Estado, les parecía, decía, un precio bastante optimista, pero que si el precio del petróleo en el mercado internacional superaba lo que estaba presupuestado, esa diferencia la mande a un ahorro. O sea, que no se gaste eso, que haga pues una reserva con la diferencia. Si de 85 el petróleo llegaba a valer 90, 95, 100, pues que esa diferencia de lo que estaba presupuestado, pues se la ahorre, se la ponga en una reserva. Nada de eso se quiso hacer. Mírese si hubiera escuchado esos consejos. Pero eran contadores, no eran economistas, porque el presidente es el mejor economista del mundo, y ahí están los resultados. Y entonces, no... Y el doctor Borja no le pudo convencer de repente yo no sé que el doctor Borja dice que está alejado de la política, creo que no ha intervenido en estas cosas, más bien, pero yo no soy autorizado para saber lo que piensa ni lo que dice el doctor Borja. Entonces, ya esa diferencia, ¿se imaginan ustedes el dinero que hubiéramos podido tener como reserva en estos 9 años de bonanza petrolera? Alrededor de, qué sé yo, de 40, 50 mil millones de dólares. No digo que no nos iba a afectar la crisis, nos iba a afectar, pero teníamos pues los recursos necesarios para poderla contrarrestar. No hubiéramos sufrido el problema que estamos sufriendo ahora, mandando leyes que no se han presentado ni en los gobiernos más recalcitrantemente neoliberales, como esta última que manda de que rebajen la jornada de trabajo y que les rebajen los sueldos, entonces y los salarios a los que van a aceptar una jornada disminuida en el trabajo, y que las mujeres que estén embarazadas pueden tomar 9 meses más con los maridos de vacaciones para la lactancia, pero sin recibir ninguna remuneración. Ahí se mueren pues la mamá y el hijo, pues así de simple. ¿Con qué van a sobrevivir? Por favor, esas cosas que ya salen hasta del sentido común se están consagrando bajo la inspiración de la desesperación a la que están llegando, a la que estamos llegando. Y el desempleo cunde por todos lados, pero no pasa nada en el Ecuador, no hay crisis. Entonces, necesitamos una severa reflexión de todos los ecuatorianos. Si el presidente... la gente está con moral hacia abajo, como decíamos en provincia antes, doctor Lucero. ¿Está la gente desmoralizada? ¿No entiende lo que está ocurriendo? Porque tampoco se ve, yo creo que ni en las redes, gestos, no digo de cosas grotescas,
pero en número, los mensajes de descontento no preocupan, creo, al primer mandatario. Claro, ¿Son redes mansas las del Ecuador? ¿O qué cree usted, doctor? Por eso creo que el presidente no tiene formación ni convicción democrática, ¿no? Entonces, no le importan las voces que vengan de otro lado. Usted ve que las apostrofa, las tilda, las descalifica, se burla de ellas cuando son voces de la oposición a lo que él piensa, a lo que el gobierno está haciendo. Si usted se atreve a decir un pensamiento o a lanzar una idea que esté en contra de los dictámenes oficiales, ese momento está descalificado, ese momento pues está condenado, ese momento está investigado, de tal manera que todos esos factores han influido lamentablemente en la sociedad ecuatoriana, que por lo menos últimamente está perdiendo el miedo, está saliendo a las calles. A mí me parece eso una acción muy plausible, a pesar de que se dice ahora que en las redes democráticas hay una comunicación más expedita, pero a pesar de eso, yo creo que las expresiones en la calle, como han venido sucediendo, son dignas de ser reconocidas y de felicitación. ¿Usted tiene esperanzas en el advenimiento de un cambio en el comportamiento político, social del pueblo ecuatoriano? Yo creo que sí, en el fondo el pueblo ecuatoriano, lo que pasa es que no encuentra los canales para reaccionar por las indicaciones que acabo de si bien se va librando de ciertas ataduras y de ciertos miedos, todavía la gente pues no está en condiciones de poderse expresar en la forma como debió hacerlo en un país democrático, dicen, porque si no le persiguen al que protesta, le persiguen al papá, le persiguen al hermano, le persiguen al tío, le persiguen al hijo, o sea, a todo el mundo. Entonces la gente todavía se inhibe, pero cuando usted conversa con la gente de todo estrato, en la calle, en la tienda, en el almacén, en el negocio, la gente muestra su descontento hacia el actual gobierno, que parece de un importismo pues enorme frente a la suerte de la sociedad. No le importa lo que piensan los otros ni lo que sufren los otros. Aparentemente pues dice, sí, vamos a hacer este proyecto para combatir el desempleo. Pero resulta que así no se combate el desempleo. Y por otra parte sigue elevando los impuestos. Es facilito resolver las crisis con deudas y con impuestos. Pues no. Y eso lo hace cualquiera, pues sin nada de ser economista. Muy bien. Talía Mariela Rosero, de la redacción del diario El Comercio, justamente le decía a este gran ecuatoriano que es el doctor Francisco Ron, es un dirigente del Centro Andino de Acción Popular, en la entrevista que vimos justamente esta víspera en el diario El Comercio. Le decía, oiga, y no hay reclamos, ¿no? Así contundentes. ¿O es que a la izquierda se le perdona todo? A la izquierda se le perdona todo. No dice a la izquierda democrática, doctor Lucero. A la izquierda. Se pueden llevar algo, pero han cambiado la historia. Se pueden llevar algo, están hablando de corrupción. Y el doctor Ron le contesta, las personas siempre rechazan que alguien se enriquezca en representación de ellas. Pasamos a otro momento en el que hay representatividad, pero no representación, que es cosa diferente. Parecen un conjunto de personas que con la votación tienen actividades de dirigencia y de acción política directa, pero esto no supone que representan esos intereses. Hay un quiebre. La gente que quiere transparencia no se encuentra con espacios de hechos transparentes. ¿Esto le parece a Talía verdad? Es una circunstancia que la hemos visto siempre cuando va a fenecer un gobierno de izquierda. Bueno, me pareció muy interesante la entrevista, sí. la leí. Y lo que dice el hombre. Sí, es muy interesante la entrevista, yo creo que es buena sugerencia que se lea. Pero permíteme comentar algo que había dicho el doctor Wilfrido Lucero también respecto a que el gobierno criticaba lo que había estado pasando antes. Yo creo que de todas las paradojas que vive el presidente de la República, también vive eso de que se le vuelve a él como un boomerang todo lo que dijo. Recordemos que mencionaba siempre, se les acabó la fiesta, decía.
y yo creo que hay algunos a los que ahora sí se les acabó la fiesta. Pero claro, también hay que reconocer, porque puede creer que no tenemos sustento lo que se menciona, la depreciación del precio del petróleo, bueno, la caída del precio del petróleo es terrible y ha obligado a los países vecinos que tienen moneda propia a devaluar, dejándonos en pésimas condiciones a nosotros porque no podemos devaluar. Intervención. Aparte de eso, se ha revalorizado el dólar, que también es una cosa muy fuerte para una economía dolarizada. Pero ahí está, pues, el ingenio de alguien que tiene todas las cualidades y que tiene todas las certificaciones académicas del presidente. Si él no puede ser presidente de la bonanza, eso es facilito. Yo creo que el presidente, que para eso se les llama estadistas, son los que salen de estos agujeros negros como el que estamos viviendo algo. Pero el relato oficial no admite que vivamos en crisis. Y ahí sí es un poco el engaño a la gente, porque yo creo que inclusive la gente, cuando escucha que el poder dice que no hay crisis y la gente está viviendo, hay una caída de su credibilidad, y eso debe ser el resultado de las últimas cifras, ¿no? De las encuestas, donde se nota que el presidente Correa está cayendo bastante en su credibilidad. Sí. Es por eso, porque la realidad que vive la gente se contradice con el discurso del poder. Pero en lo otro también me hace pensar, cuando él habla del Plan Cóndor, me hace pensar que es un presidente aislado. ¿Quién creería? Alguien que ha viajado tanto por el mundo, sí, pues, parece que no ve lo que está sucediendo. ¿Cómo no puede respetar a esos millones, no miles, millones de personas que salieron en Brasil a las calles? Un país que todos le teníamos de referente. ¿Quién no ha admirado a Lula? ¿Quién no ha soñado con un liderazgo de esa naturaleza para su país? Alguien que vino de la extracción más humilde que uno puede imaginarse y que llegó a sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza. Realmente es un ser humano excepcional, ahora salpicado por la corrupción. Entonces, ¿qué plan cóndor hay cuando hay una corrupción de por medio? Deje que intervengan, y ahí sí respete también la autodeterminación de los pueblos, que a veces suelen de hablar, cuando ahí que opera la justicia. Y claro, aquí en el Ecuador sí miramos con sorpresa que existe un fiscal que se llama Sergio Moro, que no le importa el poder político o el poder económico que sea, que le tiene preso al más grande empresario de Brasil, al dueño de Odebrecht, a Marcelo Odebrecht. Y aquí lo que el presidente debía haber hecho es enviar un grupo de gente de primera línea que conozcan de esta materia, para que vayan a averiguar si hay algún nexo que salpique de repente al Ecuador. O sea, eso debe hacer un estadista, y no criticar. ¿Cómo puede no entender lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué plan cóndor ahí, por favor? Eso es un plan gavilán de alguien que se ha tomado el poder y que no quiere aflojarlo, pese a que le tiene al país en la postración que tiene. Veamos en Europa, en el resto de Sudamérica, en el mundo, la solidaridad que tienen con los presos políticos de Venezuela. Un país que tiene una carencia de víveres que nosotros felizmente no la experimentamos. Aquí los supermercados todavía están llenos. Venezuela no. ¿Y qué plan cóndor es eso? Por favor, miren lo que está pasando en Argentina. En Argentina se está descubriendo en videos que se han hecho públicos contando fajos de millones de dólares y euros. Sí. ¿Qué plan cóndor puede ser? Otra vez planes gavilanes que se llevaron el dinero de la gente y que les empobrecen al país. El presidente debería, al contrario, mirar eso y hacer que aquí haya gente que revise que nadie se haya llevado el dinero de acá, para que no sea después lo que salga se transparente. Inaugurar en el mismo periodo de la búsqueda de los autores de los corruptos más significativos que ha tenido su gobierno y que él no le puede desmentir. Absolutamente, él debería levantar la opacidad que existe así. Indíqueme los nuevos ricos, dice Thalía. Claro, no. ¿Cómo le vamos a indicar? Tito, que está a su lado, es uno de ellos. Gonzalo, hay una ley de transparencia aquí que el presidente, yo recuerdo muy bien, en el 2006, el presidente, un aniversario del Diario Hoy, pidió al Diario Hoy, que lamentablemente se cerró, ¿no? Y sabemos todos cómo se concertaron para acallar una voz tan potente como era la de ese periódico. Pidió ahí, hagan caso, hagan que esta ley se ponga en vigencia y ustedes fiscalicen que la ley de acceso a la información. Ahora usted manda una carta, manda 2, manda 10 a un ministerio, nunca le responden. Entonces inauguren la transparencia aquí para que no pasemos la desgracia que están viviendo los otros países, que tienen que irse los gobiernos para que se conozca la verdad. Gracias, Thalía. Como siempre, me he sentido muy orgulloso de tenerlos aquí, doctor Lucero. Muchísimas gracias también.
10 en punto, 10 un minuto, nos pasamos un minutito. A ver, compañeros, perdón. A ver, veámosle eso. Veamos con los que nos pueden seguir por YouTube. Ahí está. Sí, en verdad. Excelentísimo señor presidente, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Teniente Coronel Peraza López. Señor presidente. Tal vez, Carlos, el simbolismo que hay detrás de esta imagen, de los honores militares, de los himnos nacionales en el Palacio de la Revolución. El simbolismo, eso es lo más destacable. Y cambió la historia, como dice Talía Flores. Doctor Lucero, ¿usted imaginaba esta fotografía? No, porque digamos, la imagen no real. soy ni aficionado a la fotografía. Bueno. pero que Obama iba a dar estos pasos, sí. Sí, claro, porque él desde el comienzo lo hizo con mucha claridad, con mucho acierto y decisión, se notaba eso hasta en los poros de Obama. Entonces, ahí muy está bien. el hombre un poquito más canoso que todos nosotros, el secretario de Estado, ¿no? John Kerry. El señor John Kerry, que en cuestión de instantes se reunirá con la oposición y también con el Ahora, oficialismo. claro, ese es un gran ejemplo, como decía Talía, ellos son capaces, pero ¿y nosotros por qué no? Aquí sabiendo que tenemos... Imagínese con qué conflictividad de más de 50 años se reúnen. Basta esto, mañana me proclamo candidato a la presidencia. En decir, Esto Irán es el giro No, fundamental que ha dado a la política exterior Barack Obama, ¿no? Sí. Acercarse a Irán y Con rompió lo de todo Irán. una enemistad en una zona tan neurálgica que es del mundo. claro, con una sonrisa por Muy delante, sencillo, ¿no? ¿no? Muy Muy sencillo. tipazo ese. Y Raúl Castro también un paso es fundamental, ¿no? quedan a un Impensable lado hasta que hace años. 88 años, 60 años de dictadura, de todo eso. Sí. ¿Qué dirá el cachito verano? Ok, vamos compañeros, muchas gracias, hasta mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario.